Capítulo 41. Ilusión de la muerte. Li Huaqiang, ¿has encontrado a Dudu? Cuando Xiongda le preguntó a Li Huaqiang, este ya se había desplomado en el suelo exhausto. El sol poniente iluminaba el rostro de Li Huaqiang, y sus labios estaban resecos por no haber bebido agua durante mucho tiempo. Justo entonces, Xioner le entregó repentinamente un tarro de miel a Xiongda y dijo: «Oso grande, tengo un tarro de miel que acabo de sacar de la fortaleza». Xiongda lo tomó, lo tragó a grandes tragos, se limpió la boca y luego se lo entregó a Li Huaqiang. «Li Huaqiang, tú también deberías tenerlo». Agotado, Li Huaqiang tomó la bebida y estuvo a punto de beberla. Equivocado. Li Huaqiang miró repentinamente dentro del tarro de miel y se dio cuenta de que en realidad estaba lleno de agua purificada. En ese momento, alzó la vista con incredulidad. Pero descubrió que Xiongda y Xioner ya estaban de pie frente a él, con los ojos brillando en rojo. Ella lo miró con una sonrisa forzada y lentamente levantó las manos. «No quiero». Justo cuando Li Huaqiang estaba desesperado, de repente abrió los ojos y se encontró con Xiongda de pie frente a él con una expresión de desconcierto en su rostro. «Li Huaqiang, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás armando tanto alboroto?». Oso Grande preguntó confundido, mientras Osito lamía la miel a su lado. ¿Fue solo una ilusión? De repente, Xiongda le habló a Xioner. «Oso 2, ¿has descansado lo suficiente? Debemos continuar la búsqueda de Dudu, el tiempo se agota». Al ver que apenas quedaba miel, Xioner sacó rápidamente la lengua. Devoraron hasta el último pedacito de miel en un torbellino, lamiéndolo hasta dejarlo limpio. Luego, satisfecho, se puso de pie, junto con Xiongda y Li Huaqiang, emprendió el arduo viaje para encontrar a Dudu una vez más. En este momento, el sol, como un viajero cansado, se hunde lentamente hacia el horizonte. Su dorado resplandor, como una suave manta de terciopelo, cubrió delicadamente la tierra. Mientras tanto, una luna brillante y despejada ascendía lentamente desde el horizonte. Como una perla deslumbrante, irradia una luz suave. En ese momento, el mundo entero parecía estar teñido con una capa de colores rojos y amarillos, lo cual era hermoso e embriagador. El resplandor del sol poniente brillaba sobre la tierra, otorgando a todo lo que la rodeaba una apariencia onírica. Pero la decadencia de la ciudad contrasta fuertemente con la belleza de la puesta de sol. Los cadáveres a ambos lados de la carretera eran incontables, como si uno hubiera entrado en un reino infernal. En este mundo de contrastes tan marcados, Xiongda, Xioner y Li Huaqiang montan patinetas voladoras. Recorrieron rápidamente las calles y callejones de la ciudad. Observaron fijamente, sin perder de vista un solo rincón donde pudiera encontrarse a Dudu. «Solo quiero encontrar a Dudu antes del anochecer». Poco después, llegaron a un edificio en ruinas y oyeron a una niña llorando en su interior. Los gritos resonaron por todo el edificio, levantando una nube de polvo por todas partes. ¿Podría ser Dudu? Li Huaqiang miró el edificio y dijo: «Todavía no lo sabemos. ¿Deberíamos entrar a echar un vistazo? Podría haber otros supervivientes». Xiongda miró al cielo donde el sol ya se había puesto, y luego dijo lentamente. Inmediatamente después, las tres personas se apresuraron y parecían algo pesadas mientras se dirigían hacia el misterioso edificio. Los embargaba la curiosidad y un dejo de inquietud, sin saber qué les depararía el futuro. Finalmente, entraron en el edificio, que parecía una ruina. Sin embargo, en el momento en que entraron, la escena que se presentó ante ellos los dejó sin palabras. El edificio estaba completamente vacío. Aparte de unas pocas columnas de carga que lo sostenían, el resto parecía haber desaparecido. Tras una inspección más minuciosa, se sorprendieron al descubrir que faltaban las paredes, los pisos y otras estructuras que deberían haber estado allí. Todos fueron completamente devorados por algo desconocido. Las marcas dejadas por estas criaturas roedoras eran inusualmente inquietantes, recordando a los gusanos producidos por aquellas criaturas escalofriantes y extrañas con las que uno se había topado antes. Esos patrones retorcidos y entrelazados parecen contar la historia de un suceso aterrador que tuvo lugar aquí. Justo cuando los tres seguían en estado de shock e incapaces de recuperarse, el llanto de una niña familiar rompió el silencio una vez más. Esta vez, el sonido fue excepcionalmente claro y se sintió muy cercano a ellos. A Li Huaqiang se le encogió el corazón y, de forma inconsciente, bajó lentamente la mirada. Finalmente, su mirada se detuvo en una columna de carga en la parte inferior. Allí había una chica en cuclillas, con la cabeza gacha y el cuerpo temblando ligeramente. Se oían llantos desconsolados.
Los gritos eran lastimeros y dolorosos, como si transmitieran un dolor y una pena interminables. Al ver esto, los tres inmediatamente se lanzaron con sus patinetas voladoras hacia la chica. Li Huaqiang avanzó, pero la niña permaneció inmóvil y continuó llorando. Oye, chica, ¿cómo te llamas? Li Huaqiang habló con la niña, pero ella seguía sin responder. Ella seguía allí en cuclillas, llorando sin cesar, con la cabeza enterrada de modo que su rostro quedaba oculto. De repente, Xioner dio un paso al frente, se agachó frente a la niña y le dijo: Oye, niña, no llores. Si tienes algún problema, solo dímelo, Xioner. Pero la niña seguía sin responder, así que Xioner de repente hizo una mueca, tratando de asustarla. ¡Ah! Un fantasma. Pero no fue la niña la que se asustó, sino Xioner, que se escabulló detrás de Xionda. Cuando Li Huaqiang dio un paso al frente para echar un vistazo, lo que apareció hizo que los tres echaran sudor frío. Justo cuando todos estaban llenos de terror. La niña, que había estado agachada en silencio en un rincón, levantó lentamente la cabeza. Lo escalofriante es que su rostro, que debería haber tenido rasgos faciales, estaba completamente inexpresivo. Sin embargo, sucedió algo aún más extraño. Aunque carecía de boca y nariz, una risa siniestra parecía surgir de la nada. La risa parecía atravesar el alma de la gente, provocándoles escalofríos. En un instante, el cuerpo de la niña se elevó ligeramente del suelo y quedó suspendido en el aire. Al mismo tiempo, su piel blanca como la nieve comenzó a retorcerse y deformarse violentamente, como si estuviera controlada por una fuerza invisible. En un abrir y cerrar de ojos, se transformó en una gigantesca bola de carne, y su cuerpo redondo emitía un hedor nauseabundo. La bola carnosa flotaba silenciosamente en el aire. Al principio, era de tamaño normal, pero al poco tiempo, comenzó a expandirse infinitamente a una velocidad asombrosa, como un globo que se infla. Su crecimiento fue imparable, como la propagación de las células cancerosas, y rápidamente ocupó todo el espacio. Tras una inspección más detallada, se observa que la superficie de esta masa carnosa en constante expansión está cubierta por una compleja red de vasos sanguíneos. Estaban entrelazadas como una telaraña, de la que brotaba sangre espesa de vez en cuando. Además, innumerables ojos están incrustados en la esfera, algunos grandes, otros pequeños, algunos abiertos, otros cerrados, revelando una maldad y un terror indescriptibles. Aún más aterrador, gruesos brazos retorcidos se extendían desde los huecos entre esas esferas carnosas. Se agitaba incesantemente, como si intentara atrapar a todos los seres vivos que la rodeaban. ¡Oh, no! Rápido, usa el monopatín volador y corre hacia el cielo. Li Huaqiang parecía nervioso y les dijo a Xionda y Xioner. Entonces, los tres volaron hacia arriba, pero la bola carnosa que estaba debajo ya se elevaba con fuerza. A medida que la masa carnosa ascendía, ocasionalmente los globos oculares eran expulsados y rebotaban. En medio de este caos, Xionda le preguntó repentinamente a Li Huaqiang. Li Huaqiang, ¿qué hora es ahora? Pero Li Huaqiang no dijo nada y continuó volando hacia arriba. Li Huaqiang, ¿qué hora es? Está muy oscuro. Si volamos más alto después de las 10, estaremos infringiendo las normas. Xioner giró repentinamente la cabeza y dijo. Al oír esto, la expresión de Li Huaqiang cambió repentinamente, e incluso sus labios comenzaron a curvarse en una leve sonrisa. Oh no, estamos a punto de salir. Este no es Li Huaqiang en absoluto. Solo entonces Xionda se dio cuenta de que la bola carnosa no existía en absoluto, todo era una ilusión. Sin embargo, debido a la inercia del monopatín volador, ya es demasiado tarde. Oh no, estamos rompiendo las reglas. De repente, una persona salió corriendo de un costado del edificio y derribó de una patada al impostor Li Huaqiang. Entonces agarraron a Xionda y Xioner, y en ese momento estaban a solo medio metro de salir volando del edificio. Y la persona que salvó a Xionda y Xioner fue en realidad. Capítulo 42, Reencuentro con Qiang el Calvo. Li Huaqiang. Así es, fue Li Huaqiang quien rescató a Xionda y Xioner cuando estaban en peligro. Jadeaban con fuerza, completamente ajenos a lo que sucedía abajo. De repente, el hombre que había sido derribado por Li Huaqiang finalmente reveló su verdadera forma. Los tres observaron detenidamente y se sorprendieron al descubrir que el hombre se parecía exactamente a Li Huaqiang, como si fueran gemelos. Tras una inspección más detenida, se podría notar que su rostro poseía un aire siniestro sutil, casi imperceptible, en comparación con el de Li Huaqiang. En ese instante,
el hombre alzó lentamente su mano derecha y un deslumbrante resplandor púrpura brotó repentinamente de su palma. La luz era tenue al principio, pero se hizo cada vez más brillante en un abrir y cerrar de ojos. Finalmente, floreció en sus manos como una flor magnífica. Con el paso del tiempo, la luz púrpura comenzó a sufrir un extraño cambio. Gradualmente se volvió excepcionalmente suave, como un espejo meticulosamente pulido, que brillaba con un lustre deslumbrante. En ese preciso instante, una luz extremadamente intensa emanó repentinamente del misterioso espejo, tan brillante que era imposible mirarla directamente. El repentino destello de luz brillante provocó que Xion-Da, Xioner y Liu Qiang cerraran los ojos involuntariamente. Tenía miedo de quemarme con la luz cegadora. Después de que los tres sintieron que la luz disminuía un poco, volvieron a abrir los ojos con cautela. Pero en el momento en que abrieron los ojos, se sorprendieron al descubrir que la persona había aparecido silenciosamente frente a ellos sin que se dieran cuenta. Lo que resulta aún más aterrador es que sujetaba con fuerza una motosierra de color negro púrpura en su mano. Los bordes cerrados relucían con una luz fría, como si fueran a devorar a alguien en cualquier momento. Qiang Calvo. En un abrir y cerrar de ojos, a pesar del enfoque agresivo del enemigo, Liu Qiang reaccionó rápidamente gracias a sus agudos reflejos. Casi instintivamente, logró invocar su propia motosierra blanca en un instante. Sin dudarlo, se lanzaron contra la motosierra negra de Bold Qiang. Dos haces de luz, uno negro y otro blanco, emanaban del interior del edificio. Estos rayos de luz brillaban a través de las rendijas del edificio, iluminando el cielo vespertino como láseres. Liu Qiang, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿De verdad has alcanzado este nivel de fuerza? Liu Qiang no respondió, sino que de repente ejerció su fuerza, enviando a Bold Qiang y su motosierra volando varios metros. Pero Bold Qiang, que salió despedido por la explosión, no se inmutó. Al contrario, se echó a reír a carcajadas mirando al cielo. Liu Qiang, tú eres yo y yo soy tú. Esta vez no lucharé contra ti por la fuerza, jejeje. Al oír esto, Liu Qiang quedó atónito por un momento, y cuando miró a su alrededor, Qiang el Calvo simplemente había desaparecido. Solo él y Xion-Da permanecían allí, mientras que Xioner se quedaba atónito, como si nada hubiera pasado. Como ya eran más de las 10 de la noche, los tres no podían ir a ningún sitio. No tuve más remedio que descansar dentro del edificio. En ese momento, Xion-Da, Xioner y Liu Qiang se quedaron dormidos dentro del edificio debido al exceso de trabajo. Liu Qiang, sálvame, soy yo, Dudu. Liu Qiang, aún medio dormido, abrió repentinamente los ojos y miró su reloj. Me di cuenta de que ya eran las 11 de la mañana y el sol estaba alto en el cielo. La luz brillaba a través de la mayoría de las rendijas, formando varios haces de luz que se situaban fijos a ambos lados de Liu Qiang. En ese momento, Liu Qiang miró a ambos lados y se dio cuenta de que Xion-Da y Xioner ya no estaban allí. Liu Qiang, sálvame, soy yo, Dudu. Liu Qiang volvió a oír el pitido fuera del edificio. Así que se incorporó y salió lentamente a la carretera principal. En ese preciso instante, se dio cuenta de que aquel edificio era diferente del que había visto la noche anterior. El edificio se encontraba en un estado de conservación extraordinario, sin mostrar ningún signo de deterioro. Pero cuando volvió a mirar hacia adelante, ya era de noche. Al mirar hacia abajo, me di cuenta de que estaba a solo medio metro de la puerta. Por poco. ¿Fue una alucinación? ¿Cuándo? En ese momento, Liu Qiang giró rápidamente la cabeza y descubrió que Xion-Da y Xioner seguían profundamente dormidos. Tras este incidente, Liu Qiang no pudo dormir, así que se quedó sentado mirando hacia afuera. Era tarde por la noche, todo estaba en silencio y el entorno era tranquilo y sereno. Al mirar por la ventana, el cielo exterior parecía una gigantesca cinta negra. Se extendía sin fin, y ni un solo rayo de luz podía penetrar aquella densa oscuridad. Sin embargo, dentro de esa oscuridad, innumerables estrellas brillantes centelleaban con una luz deslumbrante, como diamantes de valor incalculable incrustados en el cielo. Ya sean brillantes u oscuras, cercanas o lejanas, forman una magnífica imagen del cielo estrellado. Algunas estrellas se agrupan para formar magníficas constelaciones. Algunas cuelgan solitarias en el cielo, irradiando una luz tenue pero constante. Mientras tanto, la luna, suspendida en lo alto del cielo, resultaba especialmente llamativa. Ya no era tan brillante y nítida como de costumbre, sino que tenía un inquietante resplandor rojo, como si hubiera estado empapada en sangre. La luna, iluminada por esta luz roja,
se asemeja al ojo de un demonio de las profundidades del infierno, que contempla la tierra con frialdad y sin piedad. Allí donde llegaba la luz de la luna, toda la ciudad se bañaba en un tenue resplandor rojo, provocando en la gente una sensación onírica y surrealista. Las farolas y los edificios a ambos lados de la calle se volvieron borrosos bajo ese manto rojo. Las sombras parecían ocultar innumerables secretos y peligros desconocidos. Temiendo que algo pudiera volver a suceder, Li Hua se obligó a permanecer despierto toda la noche hasta la mañana. En ese instante, salió el sol y Li Huaqiang miró su reloj. Ya eran más de las 10 de la mañana. Justo en ese momento, Xion Da y Xion Er, que estaban cerca, también despertaron. Se pusieron de pie, se estiraron y luego miraron a Li Huaqiang, que parecía estar enfermo. Li Huaqiang, ¿por qué tienes esas ojeras tan pronunciadas? ¿No dormiste anoche? Xion Da se puso de pie y preguntó, mientras Xion Er se hacía a un lado, rebuscando entre sus cosas. Li Huaqiang, he traído buena comida de la fortaleza, comamos algo. Xion Er Zhou, con un almuerzo para llevar en la mano, se acercó lentamente a Li Huaqiang. Tras trabajar toda la noche, Li Huaqiang parecía completamente exhausto. Pero aún así reunió fuerzas, extendió su mano ligeramente temblorosa y aceptó el almuerzo en caja que Xion Er le entregó. En el momento en que Li Huaqiang abrió la tapa de la lonchera, un rico aroma se extendió inmediatamente. Tras una inspección más detallada, resultó que la lonchera contenía tentadores, tiernos y jugosos trozos de carne. Estos trozos de carne estaban cocinados a la perfección, desprendiendo un aroma irresistible. El vapor se elevaba de la lonchera, flotando en el aire como volutas de humo. Estos trozos de carne no solo huelen delicioso, sino que además tienen un aspecto increíblemente apetitoso. Tienen un atractivo color rojo parduzco y un brillo lustroso en su superficie, como si le estuvieran diciendo a Li Huaqiang lo deliciosas que son. Los acompañamientos también estaban ingeniosamente combinados, con verduras de color verde brillante y tiras de patata doradas que rodeaban la carne. Esto hace que toda la lonchera se vea colorida y agradable a la vista. Tiene un aspecto, un olor y un sabor increíbles. Cada ingrediente desprende un encanto único. Estimulaba constantemente el estómago rugiente y las papilas gustativas inquietas de Li Huaqiang. Mientras tanto, Xion Da y Xion Er permanecieron a un lado. Se quedó de pie, completamente a un lado, mirando a Li Huaqiang con una expresión inexpresiva. Parecían estar deseando que Li Huaqiang se comiera el almuerzo para llevar. Tras una inspección más detallada, también se puede observar que las comisuras de la boca de Xion Er parecen estar ligeramente curvadas hacia arriba. Come bien, Li Huaqiang, mi almuerzo para llevar te dejará completamente satisfecho. Bulto. Capítulo 43. Rompiendo la ilusión. Li Huaqiang, de hecho, tiró al suelo el delicioso almuerzo empacado. En ese momento, tanto Xion Da como Xion Er quedaron impactados, y Xion Er acusó airadamente a Li Huaqiang. Li Huaqiang, ¿no te vas a comer mi lonchera? ¿Por qué desperdicias comida? Pero Li Huaqiang no habló, en cambio, respondió en silencio. Dejen de fingir, ustedes no son Xion Da ni Xion Er en absoluto. Cuando Xion Da y Xion Er oyeron estas palabras, sus expresiones se distorsionaron de inmediato. Tenía los ojos muy abiertos y una sonrisa fingida dibujada en el rostro. Con una risa siniestra, desapareció por completo del lugar. Cuando Li Huaqiang volvió a mirar instintivamente, se dio cuenta de que seguía en una habitación. En ese momento, estaba tumbado en la cama. Cuando se levantó y abrió la puerta, la escena que lo recibió dejó atónito a Li Huaqiang. Un pilar de energía azul blanquecino se alzaba allí como un pilar que sostenía el cielo, su luz deslumbrante. Parecía atravesar la oscuridad infinita e iluminar todo a su alrededor. Las potentes fluctuaciones de energía que emanaban de este pilar energético provocaron un ligero temblor en el aire. Debajo de este pilar energético se extiende un bullicioso distrito comercial repleto de gente. Aquí se alzan imponentes edificios de gran altura, las calles se entrecruzan y se exhibe una deslumbrante variedad de edificios e instalaciones modernas. El rasgo más llamativo es la cúpula curva de alta tecnología. Cubren esta bulliciosa zona como un cielo deslumbrante. Estas cúpulas están fabricadas con materiales y tecnologías de última generación, y no solo son bellas y únicas en apariencia. Además, posee un excelente rendimiento protector y puede resistir diversos desastres naturales y ataques externos. Esta es la fortaleza del Distrito Oeste. Así es, había estado dentro de la fortaleza del lado oeste todo el tiempo y nunca había salido. ¿Podría ser? ¿Lo que acaba de suceder fue una ilusión? Eso es imposible.
¿Cómo puede una ilusión ser tan realista? ¿Dudu desapareció? Sí, vamos a buscar a Dudu. En ese momento, salió corriendo rápidamente. Duele. Inesperadamente, en cuanto salió corriendo, se topó con Xion-Da, Xioner y Dudu. En ese momento, Dudu sostenía la mano de Xioner y en la otra llevaba mucha comida deliciosa. Eso es imposible. Li Huaqiang se quedó allí de pie, murmurando para sí mismo. En ese momento, Xion-Da pareció darse cuenta de que algo andaba mal, así que dio un paso al frente y le dio una palmada en la espalda a Li Huaqiang para preguntar. Li Huaqiang, ¿qué ocurre? ¿Qué acaba de suceder? ¿Pudo haber sido realmente una ilusión? ¿De verdad estuve teniendo una pesadilla todo este tiempo? Imposible, absolutamente imposible, esa sensación definitivamente no fue un sueño. En ese momento, Li Huaqiang tenía esos pensamientos en mente, pero no podía hacer nada al respecto. Así que no tuvo más remedio que pasar por alto a Xion-Da, Xioner y Dudu y llegar solo a las afueras de la fortaleza del distrito oeste. Solo podía sentarse allí solo, contemplando el sol que colgaba en el cielo. ¿Este mundo es real? No. Las repentinas palabras sobresaltaron a Li Huaqiang. Cuando se dio la vuelta, se dio cuenta de que era Lin Feng, que ya estaba muerto. Lin Feng, ¿no estabas ya muerto? ¿Cómo es posible? En ese instante, Lin Feng permaneció en silencio detrás de Li Huaqiang como un fantasma. Bajó ligeramente la cabeza, y sus ojos, ya de por sí grandes y brillantes, se abrieron como si fueran campanas de cobre. Miró fijamente a Li Huaqiang, que estaba delante. La brillante luz del sol caía sin piedad, iluminando directamente el rostro de Lin Feng. Sin embargo, la luz no le aportó ni calor ni brillo. En cambio, hizo que su rostro luciera sombrío y lúgubre, como si estuviera envuelto en una espesa capa de niebla. Al volver a mirarle los ojos, se habían vuelto de un rojo sangre y estaba mirando fijamente a Li Huaqiang. Su mirada desprendía un aura escalofriante que provocaba escalofríos. Al mismo tiempo, una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Pero esa sonrisa era tan inquietante que te helaba la sangre y te infundía miedo. Lin Feng habló lentamente. ¿Por qué no pudiste proteger a la gente del campamento oeste? Li Huaqiang, has traicionado mi confianza en ti. Deberías irte al infierno con ellos. Al pronunciarse la última palabra, se desarrolló una escena inesperada. De repente, el cuerpo de Lin Feng pareció perder todo su soporte, desplomándose instantáneamente en un indescriptible charco de lodo. Aún más espantosa fue la presencia de sangre roja brillante, vasos sanguíneos entrecruzados y grasa blanca mezclada con el lodo. Juntos, crearon una escena extremadamente sangrienta y repugnante. Inmediatamente después, la nauseabunda mezcla se abalanzó sobre Li Huaqiang con la velocidad del rayo. En un abrir y cerrar de ojos, lo envolvió por completo. No quiero. Ah. Li Huaqiang se incorporó de repente y se dio cuenta de que seguía en aquel edificio ruinoso. En ese momento, Xion-Da y Xioner parecieron despertarse por los gritos de Li Huaqiang y se incorporaron lentamente. Li Huaqiang, ¿qué estabas gritando hace un momento? ¿Qué sucedió? Li Huaqiang, cubierto de sudor frío, dijo rápidamente. No pasó nada, nada, debí de tener una pesadilla. Pero entonces Li Huaqiang descubrió repentinamente que, además de Xion-Da y Xioner, también estaba allí el maestro Palma de Hierro. En ese momento, él también dormía junto a Xion-Da y Xioner. Como era de esperar, seguimos viviendo en una ilusión. ¿Cómo podemos escapar de esta ilusión? Esta vez, Li Huaqiang se tumbó rápidamente, fingiendo dormir, pero por dentro estaba pensando. En ese momento, recordó de repente lo que había dicho Bold Qiang. Li Huaqiang, tú eres yo y yo soy tú. Esta vez, no lucharé contra ti por la fuerza. Tú eres yo, y yo soy tú. Tú eres yo, y yo soy tú. De repente, Li Huaqiang se incorporó y corrió hacia el oscuro mundo exterior. Al presenciar esta escena, Xion-Da y Xioner dijeron algo instintivamente. Li Huaqiang, no te vayas. ¿Acaso has olvidado las reglas? Todavía no son las 10 de la mañana, no puedes salir. Los dos osos estaban ahora completamente aterrorizados, como si su misión hubiera fracasado. Incluso mostró sus feroces colmillos y sus ojos rojos sangre, pero nada pareció impedir que Li Huaqiang saliera corriendo del edificio. Cuando Li Huaqiang salió corriendo del edificio, sorprendentemente no estaba muerto. Cuando volvió a mirar hacia arriba, el cielo se había transformado en un brillante sol de mediodía. En ese momento, Xion-Da y Xioner emergieron lentamente del interior. Li Huaqiang, ¿qué te pasó hace un momento?
Ya es mediodía, date prisa y ve a buscar a Dudu. En ese momento, Liu Qiang giró la cabeza y vio a Xiongda y Xioner de pie en el mismo lugar, su aura maligna había desaparecido. Ya es hora de volver a la realidad. Liu Qiang no dijo nada en ese momento, sino que sacó su patineta voladora y voló a otras partes de la ciudad. Oso, ¿qué le pasa a Liu Qiang? Estuvo inquieto toda la noche intentando dormir y no se levantó hasta el mediodía de hoy. Tras oír esto, Xiongda hizo una pausa por un momento y murmuró para sí mismo. Suspiro, yo tampoco lo sé. ¿Tal vez ocurrió algo en el sueño de Liu Qiang? Así pues, Xiongda y Xioner montaron en sus monopatines voladores y siguieron los pasos de Liu Qiang. Continúa la búsqueda de Dudu. Capítulo 44 El infierno. Espera, ¿qué es eso? Liu Qiang señaló hacia adelante y le preguntó a Xiongda con una mirada perpleja. Xiongda miró fijamente al frente, sin comprender, porque lo que veían ante sí era simplemente demasiado surrealista. A poca distancia, en pleno centro de esta ciudad en ruinas, una cueva gigantesca apareció de la nada. Es como las fauces abiertas de una bestia feroz, insondable, como si fuera capaz de devorar todo en el mundo. Lo que resulta aún más escalofriante es que la cueva estaba rodeada por una capa de criaturas pegajosas, viscosas y repugnantes. Estas criaturas eran de un inquietante color verde oscuro y se retorcían constantemente. Ocasionalmente aparecían burbujas y mucosidad en la superficie de su cuerpo, lo que le daba un aspecto extremadamente aterrador. Tras una inspección más detallada, se puede observar que los tentáculos de estas criaturas se extienden a lugares muy distantes. Algunos incluso se han enroscado fuertemente alrededor de edificios imponentes. Mientras se retorcían, todo el edificio comenzó a balancearse ligeramente, como si fuera a derrumbarse en cualquier momento. De esa repugnante criatura emanaba un hedor fuerte y nauseabundo. El olor era 100 o 1000 veces peor que el de un cadáver en descomposición. Además, sus cuerpos están cubiertos por una densa red de vasos sanguíneos de grosor variable. Estos vasos sanguíneos se entrecruzan como una telaraña, y en su interior fluye un líquido rojo oscuro. Tiene un aspecto a la vez aterrador y misterioso. La mucosidad secretada por este organismo es extremadamente corrosiva. Los objetos que entran en contacto con él se erosionan y disuelven rápidamente, incapaces de resistir este poder aterrador. Cuando Liu Qiang llegó a la cima de aquella extraña cueva, miró hacia abajo. Esta cueva es realmente profunda. La cueva que tenían ante sí parecía un abismo sin fondo, completamente oscura. Hace imposible que alguien vea los secretos que esconde en su fondo. Cuando Liu Qiang miró hacia abajo con cautela, una sensación escalofriante lo invadió instantáneamente. El interior de la cueva se asemejaba a los intestinos de alguna criatura enorme, sinuoso e intrincado. Toda la pared de la cueva estaba llena de hoyos y era irregular, como si la erosión la hubiera dejado irreconocible. Aún más extraño, esos hoyos y huecos parecían retorcerse ligeramente de vez en cuando, como si hubiera seres vivos moviéndose en su interior. Y sobre esta superficie sinuosa, innumerables vasos sanguíneos, grandes y pequeños, están densamente cubiertos. Estos vasos sanguíneos se entrecruzan y se conectan entre sí, formando una compleja red. Se aferraron con fuerza a las paredes de la cueva, extendiéndose profundamente en su interior. Era como si algo de vital importancia se transmitiera continuamente a través de él. Justo cuando Liu Qiang estaba a punto de preguntar a Xiongda y Xioner si querían entrar. De repente, una poderosa fuerza de succión surgió desde lo más profundo de la cueva. La potencia de succión es increíblemente fuerte, como la de una aspiradora gigante. Rápidamente absorbió a Liu Qiang, Xiongda y Xioner. ¡Uf! Apesta. Cuando Liu Qiang se adentró en la cueva, rápidamente se tapó la boca y la nariz porque el olor dentro era terrible. ¿Qué es eso? Liu Qiang preguntó a Xiongda y Xioner. Se encontraron por encima de una capa de nubes, un mar de brillantes nubes rojas. Aquí no hay cielo, el cielo está cubierto por una capa de una sustancia carnosa y sangrienta. Este mar de nubes de un rojo brillante se extiende hasta donde alcanza la vista. En ese momento, Liu Qiang, Xiongda y Xioner se encontraron flotando sobre el mar de nubes por alguna razón desconocida. No es bueno. Liu Qiang se dio cuenta de esto de repente y nadó rápidamente hacia un lado. Al segundo siguiente, sucedió algo asombroso. De repente, pareció abrirse una grieta en las nubes, ya de un rojo sangre. Entonces emergió lentamente un brazo enorme. Este brazo era increíblemente grande, y todo su cuerpo era de un rojo vibrante y brillante. Parecía como si lo hubieran sacado de un charco de sangre.
Lo más escalofriante es, su superficie está densamente cubierta de gruesos vasos sanguíneos que serpentean y se retuercen como lombrices de tierra. También palpitaba de vez en cuando, como si en su interior fluyera lava fundida. Lo más aterrador es que en el centro de la palma de este brazo gigante crece un ojo redondo. El ojo brilló con una luz misteriosa, mirando fijamente a Liuaqiang y a sus dos compañeros que estaban abajo. Era como si un demonio de las profundidades del infierno estuviera acechando a su presa. Sin embargo, justo cuando Liuaqiang y los otros dos quedaron atónitos ante la aparición del brazo gigante y relajaron ligeramente su vigilancia, algo inesperado volvió a suceder. En un instante, innumerables brazos idénticos al anterior se extendieron desde el vasto mar de nubes como una ola gigante. Su gran número semejanza a un bosque de armas, que rápidamente rodeó a Liuaqiang y a sus dos compañeros. Liuaqiang, ¿qué debemos hacer? En ese momento, Xion-Da le preguntó repentinamente a Liuaqiang, mientras que Xion-Er se escondía detrás de Xion-Da, temblando de miedo. En ese preciso instante, la mano que estaba en la parte superior del brazo se balanceó repentinamente hacia abajo, y el ojo en la palma los miró fijamente a los tres. ¡Oh, no! Oso grande, osito, zambullanse rápidamente al mar de nubes. Como si presintiera algo, Liuaqiang gritó apresuradamente hacia Xion-Da y Xion-Er. Al oír esto, Xion-Da y Xion-Er siguieron a Liuaqiang hacia el mar de nubes. Pero el infierno que imaginaban no apareció ante ellos. La escena bajo las nubes los dejó atónitos. ¿Cómo es eso posible? En efecto, lo que los tres divisaron fue la casa del general Zhang. Cayeron al suelo de la casa del general Zhang. Cuando alzaron la vista, las nubes rojo sangre habían desaparecido. ¿Podría ser? Esa extraña entrada a la cueva conduce a la casa del general Zhang. En ese momento, Liuaqiang se sorprendió. Miró a su alrededor y se percató de que el general Zhang no parecía estar en casa. De repente, le pareció oír un grito proveniente del segundo piso. Así pues, Xion-Da y Xion-Er siguieron a Liuaqiang y poco a poco subieron al segundo piso. Siguieron el sonido hasta una puerta. Eso suena como un pitido. En ese momento, Xion-Da le susurró a Liuaqiang. Ah, Xion-Da, eso no puede ser cierto. ¿Será que el general Zhang secuestró a Dudu? Pero ¿cómo es posible que la entrada de esa cueva conduzca hasta aquí? En ese momento, Xion-Er dijo confundido. Antes de que Xion-Da pudiera reaccionar, Xion-Er se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Liuaqiang abrió la puerta de una patada. Detrás de esa puerta había un espacio sorprendentemente grande. En ese momento, Dudu estaba atada a una cruz, amordazada y con la ropa hecha jirones. Dudu, no te asustes, yo, Xion-Er, voy a rescatarte enseguida. Xion-Er le gritó inmediatamente a Dudu. Justo cuando Liuaqiang, Xion-Da y Xion-Er estaban a punto de dar un paso al frente para rescatar a Dudu. Por fin habéis llegado los tres. De repente se oyó una voz desde atrás. Capítulo 45 Colonización del tiempo. General Zhang. Así es, detrás de Liuaqiang, Xion-Da y Xion-Er se encuentra el general Zhang. En ese momento, el rostro del general Zhang se puso rígido, su expresión era sombría, sus ojos estaban inyectados en sangre y los miró con fiereza a los tres. General Zhang, ¿por qué secuestró a Dudu? Tras oír esto, el general Zhang dio un paso al frente, levantó las manos y dijo: jamás me entenderás. Sin mí, muchísima gente no habría sobrevivido a este apocalipsis. En ese momento, el general Zhang pareció haberse vuelto loco, riendo a carcajadas mientras miraba al cielo. Tras escuchar esto, Liuaqiang dio un paso al frente y habló con confianza al general Zhang. Respóndeme, ¿por qué secuestraste a Dudu? Al oír esto, el general Zhang se arrodilló con un golpe seco, levantó las manos y gritó: Señor, todo es culpa mía por no guardar el secreto. Por favor, no me mates. Te lo ruego. En ese momento, el rostro del general Zhang se contorsionaba y su cuerpo temblaba incontrolablemente. De repente, la cabeza del general Zhang explotó. Muchos gusanos emergieron del interior, y estos gusanos salieron lentamente. Un instante después, abrazó el cuerpo del general Zhang. ¿Podría ser? Esa mujer. En ese momento, Liuaqiang gritó repentinamente, conmocionado. Así es, Liuaqiang, eres realmente asombroso. En ese momento, los gusanos se fueron acumulando lentamente y se agruparon. Sin importar el tamaño de las grietas, brotaba mucha sangre roja brillante. Un cuerpo de curvas generosas, un rostro hermoso, ojos sombríos, labios de un rojo intenso y manos blancas y limpias.
Así es, fue la misma persona extraña la que mató a Lin Feng. ¿Quién eres? En ese momento, Li Huaqiang miró a la extraña figura y preguntó. Soy el tercer emperador, Eslan. En ese instante, la extraña criatura adoptó una pose sumamente seductora y luego habló lentamente. Oso grande, tengo mucho miedo, no quiero morir. En ese momento, Xioner estaba claramente bastante asustado y rápidamente se escondió detrás de Xionda. ¿Qué es exactamente lo que quieres? ¿Qué quieren esas personas del futuro? En ese momento, Li Huaqiang desató toda su furia y rugió contra Silan. Pero después de oír esto, Eslan simplemente se tapó la boca y sonrió, luego le dijo en voz baja a Li Huaqiang. ¿Colonial? Estas dos breves palabras provocaron que el jefe de Li Huaqiang se quedara paralizado, completamente atónito. ¿Colonialismo? ¿Cómo podría ser colonialismo? ¿Qué le pasó exactamente al mundo en el futuro? En ese momento, Li Huaqiang sonrió con ironía, mientras que Xionda, detrás de él, protegía a Xioner. Li Huaqiang, eres increíble. ¿Por qué no te unes a nosotros y colonizamos juntos diferentes épocas? En ese momento, Li Huaqiang se recompuso, enderezó lentamente el pecho y habló con Eslan. ¿Colonialismo? Bestia. Te enseñaré a colonizar. En un instante, Li Huaqiang alzó repentinamente sus poderosas manos sin previo aviso. Fue como si se hubiera activado algún mecanismo misterioso. En un instante, una deslumbrante luz blanca brilló repentinamente como un relámpago. Iluminó instantáneamente todo el espacio oscuro. Eslan contempló atónito como la luz, tan brillante como el sol a plena luz del día, iluminaba todo a su alrededor con perfecta claridad. Y dentro de esta deslumbrante luz blanca, una extraña escena comienza a emerger lentamente. Tras una inspección más detallada, la luz blanca parecía ser como una capa de vidrio transparente que cubría todo el espacio. Lo que resulta aún más impactante es que una motosierra, que irradiaba una luz fría y gélida, flotaba lentamente desde ese cristal aparentemente frágil. La motosierra tenía una forma única, dientes increíblemente afilados y brillaba con una luz escalofriante. Era como un artefacto sagrado del paraíso, imbuido de una energía sagrada ilimitada y una luz radiante. La motosierra, que irradiaba una intención asesina sin fin y un aura de muerte, era como la luz y la oscuridad, contrastando fuertemente con la de Bold Qiang. En un abrir y cerrar de ojos, Li Huaqiang extendió su mano derecha sin dudarlo y agarró con precisión el mango de la motosierra que acababa de aparecer flotando. Sus movimientos eran fluidos y perfectos, como si él y la motosierra ya estuvieran en perfecta armonía. En el instante en que Li Huaqiang agarró la motosierra, innumerables rayos blancos surgieron de ella como serpientes, elevándose libremente en el aire. Estas luces eléctricas se entrelazaban y se unían, convergiendo finalmente en un arco eléctrico potente a la par que elegante. El arco eléctrico, como un ágil dragón blanco, rasgó el vacío a una velocidad asombrosa. Eslan cargó directamente contra ellos. Por donde quiera que pasaba, el aire se desgarraba, emitiendo agudos silbidos. Parecía proclamar al mundo su poder sin parangón. Sin embargo, ante este aterrador ataque, Eslan levantó sus delgadas y blancas manos. De repente, innumerables ratas de ojos rojos surgieron del suelo. Las ratas se abalanzaron sobre Li Huaqiang, que se acercaba a ellas, como una ola gigante. Xionda y Xioner, que estaban detrás de Li Huaqiang, también atacaron a Silan. Li Huaqiang. Las ratas rodearon instantáneamente a Li Huaqiang, y poco después, una deslumbrante luz blanca surgió de los huecos entre ellas. Al instante, las ratas explotaron, sin dejar rastro de sus cuerpos y con sangre por todas partes. Solo Li Huaqiang permanecía de pie en el centro, cubierto de sangre, sosteniendo en su mano la motosierra resplandeciente. Eslan, ¿por qué quieres colonizar un periodo de tiempo anterior al presente? En ese momento, Eslan de repente estalló en carcajadas y luego le dijo a Li Huaqiang. ¿Por qué? Porque ya hemos colonizado el universo entero, no hay más espacio para colonizar, así que por supuesto colonizaremos periodos de tiempo. Muere. De repente, Eslan alzó los brazos, e inmediatamente surgieron 5 brazos del suelo. Rey Jiji, Momo, Bouncy, Cabeza de Zanahoria, Maestro Palma de Hierro. El oso grande gritó a los 5 brazos. Así es, cada uno de los 5 brazos sujetaba con fuerza a uno de los 5 animales. En ese momento, estaban al borde de la muerte, sin mostrar signos de vida. Gran oso, debes salvar a los animalitos. En ese momento, Xioner gritó repentinamente desde atrás. Tras oír esto,
Slan señaló a Sioner y se rió. Ingenuo, ¿de verdad crees que puedes vencerme? Justo cuando Slan se preparaba para lanzar su próximo ataque, Li Huaqiang, que había permanecido en silencio todo el tiempo, preguntó de repente. Tercer emperador, estoy dispuesto a someterme a ti y ayudarte a completar tu gran colonización. Cuando Li Huaqiang pronunció esas palabras, Xiongda y Sioner, que se estaban preparando para la batalla, quedaron inmediatamente atónitos. Li Huaqiang, ¿qué te pasa? ¿Acaso piensas pasarte al enemigo? Xiongda le gritó enojado a Li Huaqiang, pero Li Huaqiang no respondió. Pero Xiongda pudo ver que Li Huaqiang tenía las manos detrás de la espalda y sostenía un objeto cuadrado en la mano. De repente, Slan sintió que algo andaba mal, pero no lograba precisar qué era. En ese momento, Li Huaqiang se arrodilló en el suelo para evitar que le temblaran las piernas. Por supuesto, con su incorporación a nuestras empresas coloniales, podremos zarpar sin problemas. Justo en ese momento, se oyó un sonido detrás de Li Huaqiang. Slan se detuvo a mitad de la frase y miró detrás de Li Huaqiang, siguiendo el sonido. Li Huaqiang, esto es despreciable. ¿Qué estás tramando? En ese momento, Li Huaqiang miró a Slan con desdén, como un rey. No es nada, simplemente disfruta del resto de tu tiempo. Dentro de ese objeto cuadrado en este momento. De hecho, se oyó un sonido. Capítulo 46. Turbulencia en el tiempo y el espacio. Li Huaqiang, soy Liu Ke. ¿Cómo van las cosas por allá? Inesperadamente, el objeto cuadrado que Li Huaqiang tenía en la mano era un comunicador. La persona al otro lado del comunicador era Liu Ke. De repente, el cuerpo de Slan comenzó a aflojarse. Un instante después, cayó al suelo y allí permaneció forcejeando a regañadientes. ¿Por qué? Li Huaqiang y Liu Ke, ¿qué métodos utilizaron para hacerme romper las reglas? En ese momento, Li Huaqiang se acercó, pisó la cabeza de Slan con un pie y dijo burlonamente. Déjenme decirles que, cuando entré, Liu Ke ya había destruido el pilar de energía exterior. Al desaparecer el pilar de energía, las reglas del exterior comenzaron a envolverme. Ah, un último recordatorio, recuerda que tu nombre es Slan, no el tercer emperador. En ese momento, Slan, que había estado tendido boca abajo en el suelo como si estuviera sin vida, de repente. Su cuerpo comenzó a derretirse lentamente de una manera increíble. La escena era tan extraña y aterradora que parecía como si una fuerza invisible lo estuviera devorando por completo. El primer cambio se observó en la cabeza de Slan, su piel se fue suavizando gradualmente como cera. Fluyó hacia abajo, dejando al descubierto el tejido muscular de color rojo brillante y los huesos de color blanco pálido que había debajo. Inmediatamente después, esta tendencia a derretirse se extendió rápidamente por todo su cuerpo, desde el cuello hasta las extremidades, sin dejar ninguna parte intacta. Durante todo el proceso, Slan dejó escapar rugidos llenos de resentimiento y rabia. El sonido resonó en el cielo, como si quisiera liberarse de las ataduras de este mundo. Pero esto no podía cambiar el hecho de que se dirigía gradualmente hacia la extinción. Con el paso del tiempo, todo el cuerpo de Slan se convirtió por completo en un charco de sangre espesa. La sangre tenía un inquietante brillo rojo oscuro y desprendía un hedor penetrante a pescado. Finalmente, la tierra pareció absorber con avidez el charco de sangre, filtrándose poco a poco en el suelo. Hasta que desapareció por completo, dejando solo una impactante mancha de sangre, testimonio de la horrible escena que acababa de desarrollarse. En ese momento, Li Huaqiang miró a los pequeños animales que tenía delante, entre ellos a Dudu. Rápidamente agarró la motosierra y corrió hacia allí. Oye, Qiang el Calvo. ¿Qué haces aquí? Los animales rescatados miraron a Li Huaqiang con confusión y gritaron. Pero Li Huaqiang no respondió, en cambio, salió de la habitación en silencio. Xiongda y Sioner corrieron a consolar al asustado animal y le dijeron al hombre que su nombre era Li Huaqiang. En ese momento, Li Huaqiang subió solo a la cima de la fortaleza del distrito oeste. Liu Ke estaba allí de pie, de espaldas a Li Huaqiang, mirando el pilar de energía que había destruido. El pilar de energía había sido destruido, y la energía en su interior fluía constantemente y parecía a punto de explotar en cualquier momento. Li Huaqiang, ¿has llegado? ¿Conoces las consecuencias de destruir el pilar de energía? Li Huaqiang se quedó atónito por un momento, luego dijo apresuradamente. Si el pilar de energía es destruido, el campo del dominio externo invadirá, pero Slan está muerto, por lo que el campo del dominio externo también debería haber sido destruido. Pero en ese instante, Liu Ke soltó una carcajada,
se arrodilló en el suelo con un golpe seco y dijo con una sonrisa irónica. Te equivocas, Liu Qiang. Como ingeniero jefe, déjame darte la respuesta. Una vez destruido el pilar de energía, la explosión resultante será lo suficientemente potente como para crear un pequeño. De repente, el pilar de energía que había detrás de ellos explotó. Liu Ke no tuvo tiempo de explicar, así que le arrojó un trozo de papel arrugado a Liu Qiang antes de ser envuelto por la explosión. La explosión se produjo rápidamente, justo cuando estaba a punto de engullir a Liu Qiang. Liu Qiang sacó la motosierra que relucía con una luz blanca y la blandió con furia hacia la explosión. No es bueno. Dos energías increíblemente poderosas colisionaron repentinamente entre sí. En ese instante, pareció como si el mundo entero temblara. Se desató una batalla emocionante e intensa entre átomos. Eran como dos estrellas que chocaban, desatando un poder destructivo sin fin. Sorprendentemente, esta colisión de proporciones épicas creó instantáneamente un espacio de túnel inimaginablemente grande. Este túnel es tan largo que parece extenderse infinitamente en la distancia. Su interior se asemeja a una gelatina gigante, que emite una luz azul tenue pero encantadora, como un sueño. En ese momento, Liu Qiang se encontraba en ese extraño espacio del túnel, con todo su cuerpo suspendido en el aire. Parecía algo desconcertado y perdido. Se quedó mirando con los ojos muy abiertos y murmuró para sí mismo. ¿Dónde está esto exactamente? Antes incluso de que Liu Qiang pudiera formular contramedidas. Sin previo aviso, todo el espacio del túnel comenzó a fluir lentamente. En un instante, un torrente impetuoso de agua turbulenta irrumpió rugiendo como una bestia feroz. Llegó sin piedad. El pobre Liu Qiang no tuvo tiempo de reaccionar antes de ser arrastrado por la violenta y turbulenta corriente. Atravesaron a toda velocidad el túnel. Justo cuando Liu Qiang se sintió mareado y perdido. De repente, una luz deslumbrante brilló ante sus ojos. ¿Dónde está esto? En ese momento, Liu Qiang se encontraba a 10.000 metros de altura. Está cayendo rápidamente. Y muy por debajo, un planeta con forma de anillo, parecido a una rosquilla, flota en silencio. Presenta un tono azul profundo y cautivador, como si un vasto océano se hubiera congelado en el espacio. Tras una inspección más detallada, se observa que la superficie de este planeta no es tan lisa como un espejo. En cambio, estaba densamente cubierto de toda clase de objetos mecánicos columnares. Estas columnas mecánicas se elevaban hacia las nubes, su longitud inimaginable. Son como gigantes de acero que brotan del interior del planeta, causando un fuerte impacto visual. Además, innumerables tentáculos delgados como agujas se extienden hacia afuera desde cada columna mecánica. Estos tentáculos están cubiertos de intrincados patrones y estructuras precisas, lo que hace que uno se maraville ante el excelente proceso de fabricación. Aún más sorprendentes son los surcos que se encuentran dentro de esos tentáculos con forma de aguja. Allí había hileras e hileras de enormes naves espaciales perfectamente aparcadas. Estos portaaviones tienen diseños diferentes, pero todos ellos desprenden una fuerte sensación de tecnología y una aura majestuosa. Descansaban allí en silencio, aparentemente listos para atacar en cualquier momento y conquistar las estrellas y el mar. Sin embargo, cuando uno centra su atención en el centro hueco del planeta, aparece ante sus ojos una vista aún más impresionante. Allí se alzaba una esfera de energía, tan grande como una estrella. En este momento, esta esfera de energía está liberando continuamente una cantidad inconmensurable de energía. Su brillo era tan deslumbrante que incluso eclipsaba a las estrellas circundantes. Todo el espacio estaba iluminado por esta poderosa energía, creando una escena onírica y fantástica. ¿Qué es eso? De repente, apareció en el cielo un túnel del tiempo negro. De repente, muchos objetos voladores negros, parecidos a abejas, emergieron del interior. Están rodeando rápidamente a Liu Qiang. No es bueno. Capítulo 47. El hombre errante. Estos objetos voladores negros, parecidos a abejas, rodearon instantáneamente a Liu Qiang. Bajo un cegador destello de luz, Liu Qiang se desmayó. ¿Dónde está esto? Cuando Liu Qiang despertó de nuevo, se encontró en un gran salón. La sala era muy grande, con filas de soldados de pie a ambos lados. Estos soldados eran excepcionalmente altos, vestían trajes de protección azul y portaban pistolas de plasma. Finalmente despierto, Liu Qiang. En ese preciso instante, en el asiento que estaba justo delante, una figura imponente permanecía sentada erguida. El hombre vestía un traje de alta calidad y bien confeccionado,
que exudaba un aura de autoridad y misterio. Se sentó allí tranquilamente, con un grueso puro en la mano. De vez en cuando, acércalo a tus labios, inhala suavemente y luego exhala lentamente una nube de humo blanco. Mientras se movía, el humo se elevaba en el aire, como si añadiera un velo brumoso a toda la escena. Justo entonces, levantó ligeramente la cabeza y le habló a Liu Qiang, que estaba abajo, con ojos penetrantes. A ambos lados de esta persona se encontraban dos criaturas aterradoras. La criatura de la derecha estaba completamente cubierta por un grueso caparazón negro, sin apenas piel expuesta. Solo sus ojos, relucientes con una luz rojo sangre, se asomaban por las grietas de su caparazón, como llamas ardientes, provocando escalofríos. Además, en su espalda tiene un par de enormes alas negras unidas a su cuerpo, que aletean de vez en cuando, creando una ligera ráfaga de aire. La criatura de la izquierda es aún más extraña, su enorme cerebro está expuesto al aire sin ninguna protección. Por fuera, estaba cubierto con una capa sumamente peculiar. La capa era de un color oscuro y sombrío, y estaba cubierta con 5 garras de criaturas no identificadas de forma extraña. Esas garras, algunas dobladas, otras extendidas, parecían listas para atacar a quienes las rodeaban en cualquier momento. En ese preciso instante, el hombre del traje que estaba sentado arriba levantó la cabeza y habló. Déjenme decirles, soy el jefe de Bold Qiang, el jefe Li. Cuando el hombre del traje pronunció esas palabras, Liu Qiang retrocedió inmediatamente 2 pasos. Y las 2 personas que están a mi lado son el segundo emperador, Freeman, y el primer emperador, Boyd. En ese momento, Liu Qiang se quedó paralizado, sin atreverse a moverse, porque sabía que ahora estaba en la guarida del enemigo. Pero en ese momento, el jefe Li se puso de pie, extendió las manos y le gritó a Liu Qiang. Liu Qiang, admiro tu talento. ¿Por qué no te unes a nosotros y crecemos juntos para hacernos más grandes y fuertes? Después de que el señor Li terminara de hablar, Liu Qiang no dijo nada, sino que se quedó allí atónito. Oso grande, osito, Donald, Liu Ke, Lin Feng, y todos los animales del bosque y del pueblo, ¿cuál es el sentido de mi existencia en este mundo? En ese instante, Liu Qiang sintió como si un pesado martillo le hubiera golpeado el corazón, y se desplomó por completo al instante. Debes entender que lo dio todo y trabajó incansablemente día y noche. Sin embargo, la cruda realidad le cayó encima como un cubo de agua helada. A pesar de sus desesperados esfuerzos, terminó solo y en la indigencia. Y aquellos camaradas que una vez lucharon a su lado y compartieron la vida y la muerte con él. Al pensar en esto, Liu Qiang sintió como si su corazón hubiera sido desgarrado en innumerables pedazos, y sentía tanto dolor que no podía respirar. Sobre todo al recordar aquella aterradora explosión, su corazón se llenaba de un miedo y una desesperación infinitos. Aquel terrible desastre provocó la desaparición sin dejar rastro de mis compañeros, y su paradero sigue siendo desconocido hasta el día de hoy. En ese momento, Liu Qiang miró fijamente la motosierra que sujetaba con fuerza en su mano, sin expresión alguna. Esa motosierra lo había acompañado en innumerables batallas feroces y había presenciado demasiadas separaciones entre la vida y la muerte. Pero ahora, aunque todavía emite una tenue luz blanca, por alguna razón, Liu Qiang pudo percibir claramente que había perdido su antiguo filo y vigorosa vitalidad. Con el paso del tiempo, la motosierra pareció ir perdiendo lentamente su brillo. Justo en ese momento, el señor Li, que había estado observando a Liu Qiang, se alegró mucho al ver esto. Por supuesto, no iba a dejar escapar esta oportunidad de oro, así que rápidamente aprovechó su ventaja y corrió al lado de Liu Qiang. El señor Li, con una expresión de autosuficiencia en el rostro, señaló agresivamente con el dedo el vasto e ilimitado espacio exterior. Gritó a todo pulmón. Ja, ja, Liu Qiang, mira esto. Ya no te queda nada. Tú, Liu Qiang, perdido y débil, únete a nosotros. En lugar de aferrarte a lo irreal, mira hacia el espacio y el tiempo lejanos y conviértete en conquistador. En ese momento, Liu Qiang se puso de pie, se dio la vuelta y miró hacia el universo distante junto al jefe Li. En este momento, las estrellas del universo titilan constantemente y las naves espaciales viajan sin cesar entre los planetas y el universo. La explosión distante revela constantemente el caos que reina en el universo. De acuerdo, me uniré a ustedes. Liu Qiang de repente habló con el jefe Li. Tras oír esto, el jefe Li se echó a reír a carcajadas y luego gritó hacia el universo lejano. Domina el universo, domina el espacio-tiempo. Justo después de que el señor Li terminara de hablar,
Li Huaqiang bajó la cabeza en silencio, aparentemente perdido en sus pensamientos. Pero al poco tiempo, echó la cabeza hacia atrás y su rostro mostró una expresión diferente a la de antes. Señor Li, ¿qué tareas tiene ahora? Tras oír esto, el jefe Li se dio la vuelta y le lanzó una pulsera a Li Huaqiang. Luego le dijo a Li Huaqiang: por supuesto, quiero que regreses a la época original y cooperes con Bold Qiang para dominar ese periodo. Tras terminar de hablar, el señor Li levantó el brazo y de repente apareció en el aire un canal circular de color azul oscuro. La pulsera que te acabo de dar puede crear libremente canales circulares de color azul oscuro para viajar entre diferentes periodos de tiempo. Antes de que el jefe Li pudiera terminar de hablar, Li Huaqiang agarró una motosierra sin dudarlo. Saltaron al pasadizo circular de color azul oscuro. ¿Cuál es el sentido de mi existencia en este mundo? ¿De qué se trata todo esto? ¿Es solo para participar en estas resistencias inútiles? Oso grande, Osito, Donald, Liu Ke, y todos los animales del bosque y del pueblo, ¿cómo están? Es una pena que no nos volvamos a ver. Ahora somos enemigos. Li Huaqiang cerró los ojos y viajó a través del profundo túnel del tiempo azul. Justo en ese momento, algo que parecía cristal flotó en el túnel espacio-temporal. Tras una inspección más detallada, resultaron ser lágrimas. Pero de repente, Li Huaqiang rió como si se hubiera sentido aliviado. La motosierra que tenía en la mano, que brillaba tenuemente, recuperó gradualmente su antiguo lustre. Amigos, esperen. Capítulo 48. Base del centro terrestre. ¿Finalmente has vuelto? En ese momento, el cuerpo de Li Huaqiang se encontraba extremadamente inestable debido al viaje en el tiempo, pero aún así insistía en mirar hacia adelante. En ese momento, la ciudad del noreste quedó completamente en silencio debido a la enorme explosión. El edificio, que ya se encontraba en mal estado, quedó completamente destruido por la enorme explosión. La otrora magnífica fortaleza del lado oeste ahora está en ruinas. Una densa humareda blanca mezclada con polvo se elevó y luego flotó en el aire. Mientras tanto, la lejana cresta del oso y Petrovsk se salvaron gracias a la protección de la luz de Damocles. La luz de Damocles, como una cúpula dorada, envolvía Bear Ridge y Petrovsk. Oso grande, Osito y Dudu, deberíais estar bajo la protección de la luz de Damocles, ¿verdad? En ese momento, Li Huaqiang estaba hablando consigo mismo. Completamente ajenos a lo que sucedía abajo, de repente, un enorme tentáculo se extendió desde las ruinas. El tentáculo se dividió en muchos hilos finos en el centro, que envolvieron a Li Huaqiang. No es bueno. Antes de que Li Huaqiang pudiera reaccionar, el delgado hilo lo arrastró firmemente contra el suelo. Duele. Li Huaqiang fue arrastrado al suelo por los finos hilos, y luego esos hilos fueron aflojando gradualmente su agarre sobre el cuerpo de Li Huaqiang. Justo cuando Li Huaqiang estaba a punto de mirar a su alrededor, una figura apareció a lo lejos, caminando lentamente hacia ellos. Al observarla más de cerca, parecía ser calva. El hombre caminó lentamente frente a Li Huaqiang. Li Huaqiang lo observó con más detenimiento y se dio cuenta de que era Qiang el calvo. Sonrió de forma extraña. Li Huaqiang, ¿de verdad sobreviviste a esta explosión? Perfecto, entonces yo mismo acabaré contigo. Justo cuando Bold Qiang estaba a punto de asestar el golpe fatal a Li Huaqiang, de repente vio el brazo de Li Huaqiang. Esta pulsera, ¿podría ser que, Li Huaqiang, ya la hayas usado? Qiang el calvo miró a Li Huaqiang con incredulidad. Pero Li Huaqiang solo respondió con una frase ligera. Así es, ya le he jurado lealtad al jefe Li. El jefe Li me pidió que viniera a gestionar este periodo de tiempo con ustedes. Qiang, el calvo, rió con ganas y luego dijo con satisfacción. Bien, bien, excelente. Contigo aquí, mi reinado no está muy lejos. Osos apestosos, y ese molesto Donald, vuestro fin está cerca. Tras decir eso, Qiang el calvo mostró una sonrisa misteriosa, luego se dio la vuelta y se marchó a grandes zancadas en una dirección. Al ver esto, Li Huaqiang lo siguió rápidamente, con el corazón lleno de curiosidad y duda. Poco después, llegaron a un lugar muy abierto y espacioso. La zona era llana y abierta, sin obstáculos a su alrededor, solo un espacio vasto e ilimitado frente a ti. Cuando Li Huaqiang llegó a este lugar, incluso alguien tan experimentado y conocedor como él, también quedaron completamente impactados por la escena que tenían ante sí. Debajo de ese espacio abierto, hileras e hileras de soldados azules, densamente agrupados, se alzaban en perfecto orden. Estos soldados,
vestidos con uniformes azules, se mantenían altos y rectos como pinos, extendiéndose aparentemente hasta donde alcanzaba la vista. Aún más sorprendente, cada soldado portaba un lanzallamas y una motosierra. El lanzallamas escupía llamas rugientes, mientras que la motosierra brillaba fríamente. Ambos elementos se complementan, creando una escena verdaderamente impresionante. Estos soldados estaban dispuestos de forma muy compacta y ordenada, como innumerables tableros de ajedrez pequeños y exquisitos ensamblados. Se quedaron allí, inmóviles. Parece haberse convertido en una parte eterna e inmutable de esta tierra. Tras una inspección más detenida, se puede observar que la expresión de cada soldado es inusualmente seria y tranquila, como la de un grupo de robots sin emociones. Miraban fijamente al frente, con la mirada fija hacia adelante, como si esperaran alguna orden. En ese preciso instante, Bold Qiang, que había permanecido en silencio todo el tiempo, de repente gritó a todo pulmón: «Gire a la izquierda». El sonido resonó en el aire como un trueno. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Los soldados, que habían permanecido inmóviles, mostraron una coordinación y una velocidad de reacción asombrosas en el momento en que oyeron la orden. Sin dudarlo, giraron sus cuerpos simultáneamente, con sus movimientos perfectamente sincronizados. Como una máquina de precisión perfeccionada a través de innumerables pruebas, completó rápidamente el giro a la izquierda. La escena en su conjunto lucía espectacular e impresionante. Dios mío. Aquí hay al menos 100.000 soldados. Li Huaqiang pensó para sí mismo. La enorme cantidad de soldados presentes dejó a Li Huaqiang sin palabras. Al mirar hacia afuera, la densa multitud parecía un océano interminable, sin que se vislumbrara el final. Desde un lugar elevado, se vio a Bold Qiang gritando una serie de órdenes a todo pulmón. A su grito, los soldados comenzaron a moverse en perfecta sincronía. Sus pasos eran rápidos y sus movimientos precisos. Cada paso que daban hacia la izquierda iba acompañado de una fuerza abrumadora. Los pesados pasos sonaban como truenos amortiguados, haciendo temblar la tierra con cada golpe. También impactó violentamente los tímpanos de Li Huaqiang, provocándole un zumbido en los oídos que le causaba una gran incomodidad. Los enormes temblores generados por innumerables pasos eran asombrosos, como si se produjera un pequeño terremoto. Esta poderosa fuerza lanzó instantáneamente al aire todo el polvo que se había acumulado en el espacio. Las diminutas partículas de polvo brillaban tenuemente bajo la luz del sol. Como si hubieran cobrado vida, comenzaron a revolotear y a danzar. En ese momento, esta zona, que ya estaba impregnada de una atmósfera sombría, se volvió aún más misteriosa e impredecible debido al polvo que flotaba en el aire. El ejército de 100.000 hombres, como un torrente de acero, era débilmente visible bajo el manto de polvo y niebla. Desde lejos, parecían un grupo de robots sin emociones. Cumplían las órdenes en silencio y con frialdad, creando una indescriptible sensación de opresión y una atmósfera mortífera. Así que, Li Huaqiang, este es mi ejército de 100.000 hombres. ¿Crees que trabajando juntos podremos colonizar por completo este periodo de tiempo? En ese momento, Qiang el Calvo no podía estar más feliz, porque su rival número 1, Li Huaqiang, había desertado al bando enemigo. Pero Li Huaqiang fingió estar emocionado y le dijo a Qiang el Calvo: «Eso es genial. Nunca he podido encontrar mi propósito. ¿Qué sentido tiene todo eso que estoy protegiendo?». Después de que Li Huaqiang terminó de hablar, inmediatamente señaló al ejército de 100.000 hombres que se encontraba abajo. Este es el verdadero significado. La verdad solo se encuentra dentro del alcance de los misiles. La colonización militar durante este periodo es la única verdad. ¡Ay, solo ahora lo entiendo! Tras oír esto, Qiang el Calvo soltó una carcajada, pensando que Li Huaqiang era de su misma especie. Muy bien. Ahora que te has unido a nosotros, comencemos nuestras empresas coloniales mañana. Lancemos un ataque a gran escala. Pero Li Huaqiang guardó silencio en ese momento, aparentemente perdido en sus pensamientos. Capítulo 49. La víspera de la guerra. ¡Ay, Dios mío! Li Huaqiang suspiró al ver el ejército de 100.000 hombres de Bold Qiang. En ese momento, el ejército de 100.000 hombres, como una matriz informática, permanecía en perfecta sincronía, mirando hacia Bear Ridge y Petrovsk, al frente. En ese momento, Bear Ridge y Petrovsk estaban envueltas en la luz de Damocles. Desde lejos, el cielo, como un resplandor radiante, envolvía la tierra. En ese momento,
Li Huaqiang y Bold Qiang se encontraban al frente del ejército de 100.000 hombres. Si no te fijas bien, no puedes distinguirlos en absoluto, parecen gemelos. Cada uno de los dos hombres sostenía su propia motosierra. Una brilló con una deslumbrante luz blanca, la otra con una luz mortífera. En ese momento, Bold Qiang habló, diciendo lentamente: Li Huaqiang, ¿estás listo? Aunque eso signifique enfrentarte a tus antiguos amigos. Li Huaqiang levantó la cabeza, con los ojos llenos de confusión. Los recuerdos inundaron su mente: Bear Ridge, Nantang Town, Petrovsk, North East City. Oso grande, oso pequeño, maestro de la palma de hierro, Donald, Liu Ke, Raymond Lam. Oye, Qiang el Calvo, ¿no tienes curiosidad por saber más sobre mi pasado? En ese momento, Qiang el Calvo sonrió pero no dijo nada. En cambio, él permaneció mirando fijamente hacia adelante, mientras que el ejército de 100.000 hombres que tenía detrás se preparaba para atacar. Li Huaqiang, ¿sabes? En realidad, Xion Da y Xioner también fueron amigos míos. Li Huaqiang asintió. Cuando llegué a Bear Ridge, era leñador, y esos dos osos apestosos siempre estaban en mi contra. Pero después, vivimos muchas más cosas, conocimos a Dudu, y finalmente dejé la tala de árboles y me convertí en guía turístico. ¿Pero acaso ese tipo de vida es interesante? Yo, Bold Qiang, no necesito una vida pacífica y segura. Más tarde supe que el jefe Li había tenido mucho éxito después de que me fui, así que volví a trabajar para él. Aunque el señor Li puede ser bastante desagradable a veces, siempre me acepta y confía en mí. Esta vez, ha llegado el momento de una batalla decisiva. Bold Qiang contempló Bear Ridge, donde las flores y las plantas parecían evocar sus recuerdos. De repente, Qiang el Calvo sacudió la cabeza, tratando de despejarla. Li Huaqiang notó que una pequeña gota de agua parecía flotar en el cielo. Esas son lágrimas. De repente, se oyeron rugidos por toda la zona. Así es, Li Huaqiang y Qiang el Calvo lideraron un ejército de 100.000 hombres en una carga final. Cuando Li Huaqiang llegó de nuevo frente a la luz de Damocles, estaba a punto de actuar. Inesperadamente, Bold Qiang sacó con decisión una motosierra y abrió una brecha en la pared. La brecha se fue ensanchando cada vez más, y el ejército entró en tropel. Al instante, estos soldados comenzaron a luchar entre sí en Bear Ridge. Ya sea cualquier animal o cualquier planta. Ninguno de ellos pudo escapar de las garras de estos soldados. Los cadáveres y restos de animales quedaron esparcidos por todo el suelo mientras los soldados atacaban. Mientras tanto, los imponentes árboles ardían en llamas voraces, aparentemente con la intención de reducir Bear Ridge a cenizas. En ese momento, Li Huaqiang notó algo a lo lejos. Uno de los enormes árboles estaba envuelto en llamas, creando un marcado contraste con su entorno. Ese es el hueco del árbol donde viven Xion Da y Xioner. No muy lejos del hueco del árbol de Xion Da y Xioner, también ardía una pequeña casa de madera. Antes de que Li Huaqiang pudiera pensar más, volvió a mirar a lo lejos. En este momento, Bold Qiang está librando una batalla final con Donald. El choque entre la espada de Damocles y la motosierra. La luz resultante iluminó toda la cresta de Bear Ridge, que estaba en llamas. Justo cuando estaba absorto en sus pensamientos, dos figuras aparecieron repentinamente detrás de Donald, despertándolo sobresaltado. ¿Esos son? Oso grande y oso pequeño. De hecho, sobrevivieron a la explosión. En este punto, con la incorporación de Xion Da y Xioner, Bold Qiang comenzó a tener dificultades. Li Huaqiang inmediatamente corrió. Justo cuando la espada de Damocles estaba a punto de alcanzar a Bold Qiang. Una motosierra intervino, ayudando a Bold Qiang a bloquear el golpe fatal. Los dos destellos de luz, uno oscuro y otro brillante, se transformaron repentinamente en un color completamente brillante. Los dos rayos dorados de luz se fusionaron. Cuando el destello de luz se desvaneció, el viejo amigo se reencontró con la persona y permaneció allí atónito durante un largo rato. Li Huaqiang, ¿qué estás haciendo con Qiang el Calvo? En ese momento, Xion Da, Xioner y Donald miraron a Li Huaqiang con sorpresa. Antes de que Li Huaqiang pudiera hablar, Bold Qiang dio un paso al frente rápidamente y señaló a los tres hombres. Jaja, ¿no entiendes el concepto de una alianza poderosa? Ya no es el Li Huaqiang que conoces, no lo entiendes. Xion Da, Xioner y Donald se quedaron allí atónitos, incapaces de creer que Li Huaqiang los traicionaría. En ese momento, Li Huaqiang también tomó la palabra. Así es, ya no soy el mismo Li Huaqiang de antes.
Esa enorme explosión me transportó al futuro. Fui testigo de esos avances tecnológicos y comprendí la importancia de un periodo de dominio. Esto me hizo preguntarme, me cuestioné, ¿cuál era el propósito original de proteger estos lugares? Y simplemente no pude encontrar la respuesta a esta pregunta. Así que sucumbí a mis demonios internos. De todos modos, no pertenecía a este mundo, así que ¿por qué iba a proteger algo? En ese momento, Li Waqiang se enfureció, blandió una motosierra y se abalanzó sobre Donald. Mientras tanto, Bold Qiang reía a carcajadas, aplaudía y decía, «Bien». Al ver esto, Donald no tuvo tiempo de persuadir a Li Waqiang y solo pudo contraatacar. Pero nunca esperó que Li Waqiang fuera tan poderoso. Con un solo choque frontal, salió despedido varios metros. Mientras tanto, Xiongda y Xioner sujetaron firmemente a Donald y gritaron enojados a Li Waqiang frente a ellos. Pero Li Waqiang, como si fuera sordo, se acercó rápidamente a los tres hombres y blandió su motosierra. Permítanme poner fin a todo esto. Solía pensar en cómo podría escapar de este lugar. No es salvación, es destrucción. Pero en ese momento crucial, los tres fueron arrastrados hacia atrás. Cuando Li Waqiang se detuvo y miró, se dio cuenta de que había sido el maestro Palma de Hierro quien los había traído a los tres hacia atrás en el tiempo, salvándolos así del desastre. Li Waqiang, ¿qué estás haciendo? ¿Has olvidado la declaración que hicimos Xiongda, tú y yo? La respuesta que esperaban fue Li Waqiang señalando al maestro Palma de Hierro y maldiciendo. Deberías haber muerto en ese lago. Si no fuera por mí, ni siquiera me estarías hablando ahora. Me acabo de dar cuenta de que, básicamente, todo fue gracias a mí. Malditos inútiles, muéranse. Tras decir eso, Li Waqiang volvió a tomar la motosierra y atacó a los cuatro hombres. Oso Grande, Osito, Maestro Palma de Hierro y Donald, al ver esto, ya sentían que Li Waqiang estaba más allá de despertar. Así pues, los cuatro fueron juntos a saludar a Li Waqiang. Un destello de luz blanca. Capítulo 50. La persona inocente. Se vio a Xioner, Xiongda y al Maestro Palma de Hierro siendo derribados por la intensa onda de choque de luz blanca. Solo Donald y Li Waqiang permanecían enfrentados. Mi antiguo amigo, los bosques circundantes están en llamas, envueltos en una espesa humareda negra. Los dos se miraron, aparentemente absortos en sus pensamientos. Parece que en esta situación se están reviviendo todas las experiencias y recuerdos del pasado. Donald, ¿sabes qué? Acabo de descubrir quién eres. Eres la fantasía de mi infancia. Una vez soñé con convertirme en un príncipe como tú, pero la realidad me dio un duro golpe. Donald quedó completamente desconcertado tras escuchar esto, porque no tenía ni idea de que estaba hablando Li Waqiang. Li Waqiang, ¿de qué estás hablando? Somos amigos, amigos que solíamos trabajar juntos. Al oír esto, Sidao Li Waqiang alzó la vista y vio que el fuego ya se había extendido por toda la cresta del oso. Comenzó a extenderse hacia Petrovsk, en ese momento debido a la lesión de Donald. La cúpula dorada de Petrovsk comenzó a brillar lentamente, oscureciéndose cada vez más. Jeje, ahora lo recuerdo todo, ese Petrovsk. ¿No es esto exactamente con lo que fantaseaba en mi infancia? Ya veo, ¿esto lo explica todo? En ese momento, Li Waqiang pareció aliviado y lentamente comenzó a mirar a su alrededor. Qué hermoso es contemplar este mundo formado por fragmentos de recuerdos de la infancia. Esas reglas absurdas son como las pesas que te agobian cuando creces. Li Waqiang, deja de ser cómplice del mal. Únete a nosotros y salva al mundo. En ese instante, Xiongda habló repentinamente con Li Waqiang, completamente ajeno a que Bold Qiang, a lo lejos, lo había presenciado todo. Al ver esto, Bold Qiang agarró su motosierra, que brillaba con luz negra, y cargó contra ellos. Oh no, Donald. Quítate del medio. Es demasiado tarde. Dos cadáveres aparecieron en el aire. Donald había sido partido en dos por el golpe de Bold Qiang. La espada de Damocles fue perdiendo lentamente su brillo, clavada en el suelo, y se desvaneció en la oscuridad. Con el invierno terminado, el cielo de principios de primavera se tiñe de un verde pálido. Sin embargo, debido a las llamas, todo parecía terriblemente silencioso. ¿Cómo es eso? En ese momento, Li Waqiang miró a su antiguo compañero, que había sido cortado por la mitad a la altura de la cintura, y se sintió lleno de culpa. De repente, sintió una mano en el hombro. Al volverse, vio que era Qiang el calvo con una sonrisa malévola. Bien hecho. Gracias a que llamaste su atención, pude cortarlo por la mitad. Continúen el ataque.
Avancen por cualquier medio necesario. Por esta gran empresa, ataquen. En ese momento, Bold Qiang estaba tan absorto en su entusiasmo que no se percató en absoluto de la expresión de Liu Qiang. Comenzó a rugir al ejército de 100.000 hombres que tenía delante, ordenándoles que marcharan hacia Petrovsk. De repente, Liu Qiang se sacudió la mano de Qiang el Calvo que estaba sobre su hombro. Habló lentamente con Bold Qiang. ¿Cuál es mi nombre? Cuando Liu Qiang pronunció esas palabras, Qiang el Calvo quedó atónito al principio, y los pequeños animales que estaban a su lado también quedaron atónitos. Qiang el Calvo no sabía cómo iniciar la conversación, no tenía ni idea de por qué Liu Qiang había hecho esa pregunta. Por supuesto que te llamas Liu Qiang, ¿qué otro nombre podría tener? Después de que Bold Qiang terminara de hablar, Liu Qiang lo miró fijamente. De repente, el rostro de Liu Qiang se transformó en una sonrisa malévola mientras miraba a Qiang el Calvo como si fuera un ser humano falso. En ese momento, Bold Qiang todavía no sabía qué había pasado y tartamudeó mientras le preguntaba a Liu Qiang. Liu Qiang, ¿qué ha pasado? ¿Qué quieres decir? En ese instante, Liu Qiang agarró repentinamente a Bold Qiang por el cuello y lo levantó. En ese instante, los ojos de Liu Qiang emitieron una luz rojo oscura, como la de la parca. Jeje, ¿de verdad crees que soy Liu Qiang? Mírame a los ojos, jeje. En ese momento, Qiang el Calvo, a quien Liu Qiang sujetaba del cuello, inclinó la cabeza hacia abajo con todas sus fuerzas y miró fijamente a los ojos de Liu Qiang. Para su gran sorpresa, los ojos de Liu Qiang ahora estaban. Las pupilas eran mayormente blancas, y el iris central se había contraído hasta convertirse en un punto diminuto, que emitía un tenue resplandor rojo. En ese momento, los osos que los rodeaban, incluyendo a Oso Grande, Oso Pequeño y Maestro Palma de Hierro, también retrocedieron. Porque en ese momento, Liu Qiang emanaba un aura de quietud sepulcral. Esa aura hacía que quienes los rodeaban sintieran como si innumerables ojos los estuvieran observando. El cielo se oscureció y, a pesar de que solo era mediodía, la luna apareció lentamente. Tras una inspección más detallada, resultó ser una luna roja. Las estrellas en el cielo son como pares de ojos que vigilan esta tierra. Liu Qiang, ¿quién eres exactamente? Y dices que no eres Liu Qiang en absoluto. Qiang, el calvo, a quien le habían estado estrangulando el cuello durante mucho tiempo, se estaba asfixiando lentamente y ya no podía hablar. Al oír esto, Liu Qiang soltó una risita y dijo: Liu Qiang, lleva muerto mucho tiempo. Gracias, Qiang el calvo, jeje, de verdad que mataste a ese Donald por mí. ¿Lo sabías? En este mundo, lo único que podía dañarme era esa espada de Damocles, bañada en luz sagrada. Ahora que la espada está rota y la luz sagrada se ha disipado, ya no necesito fingir ser Liu Qiang. Al oír esto, Xion Da, que estaba cerca, le dijo a Liu Qiang con incredulidad: Estás diciendo tonterías. ¿Cómo puede estar muerto Liu Qiang? Está claramente vivo. Tú eres claramente Liu Qiang. En ese momento, rió aún más fuerte, la sangre goteando lentamente de la comisura de sus labios, sus ojos enrojecidos como si se los estuvieran desgarrando. Así es, en realidad podría ser Liu Qiang, pero Liu Qiang está muerto. En ese instante, una escena apareció en el cielo carmesí, y todos alzaron la vista para contemplarla. La escena muestra un hospital, y dentro de una UCI, hay una persona tumbada. Ese es Liu Qiang. En ese momento, Xioner miró a la persona de la foto y dijo: La persona yacía en la cama del hospital, aparentemente al borde de la muerte, rodeada por un grupo de médicos. De repente, el ritmo cardíaco del respirador junto a la cama del hospital pareció disminuir lentamente. Esta persona parece estar muriendo lentamente. En ese preciso instante, pareció que varias personas entraron corriendo desde afuera, llorando amargamente con lágrimas que les corrían por las mejillas. Liu Qiang, ¿por qué? Esa empresa sin escrúpulos, ¿por qué explotan a sus empleados? Ya es año nuevo, y todavía te hacen talar árboles de noche. Si no hubieras trabajado para esta empresa, ¿no te habrías precipitado por el acantilado ese día, tan cansado y distraído? ¿Qué empresa tan despreciable? Incluso recurrieron a tácticas sucias para desvincularse por completo de la verdad. ¡Qué absolutamente despreciable! De hecho, las personas de la fotografía lloraban desconsoladamente, pero al examinarlas más de cerca, se observaba que sus lágrimas se convertían lentamente en sangre. En ese momento, Liu Qiang abrió lentamente la boca de par en par, aparentemente muriendo con los ojos muy abiertos.
Ah. Li Waqiang, eso es genial. ¿Aún no estás muerto? La gente a su alrededor miraba fijamente la boca de Li Waqiang mientras se abría lentamente, y comenzaron a rodearlo, llamando a Li Waqiang. De vuelta en este mundo, Bold Qiang mira fijamente a Li Waqiang, quien lo está estrangulando. En ese momento, mientras Li Waqiang estaba distraído, Qiang el Calvo se liberó de sus ataduras y miró lentamente su motosierra. La motosierra negra se estaba desprendiendo, dejando al descubierto destellos de luz blanca en su interior. Mientras tanto, un tenue brillo negro comenzó a aparecer en la motosierra blanca pura que Li Waqiang sostenía en la mano, y un aura mortal emanó de ella. ¿Quién eres exactamente? Li Waqiang. En ese momento, Qiang el Calvo le preguntó a Li Waqiang, quien sonreía como un fantasma. Sin embargo, Li Waqiang no respondió. De repente, la cabeza de Qiang el Calvo brilló. Una empresa sin corazón, no puede ser. ¿Cómo es eso posible? Capítulo 51. La mente maestra. En ese momento, el cuerpo de Li Waqiang comenzó a pudrirse, revelando gradualmente su apariencia original. Jefe, ¿cómo es posible que hayas sido tú? Así es, debajo del cuerpo de Li Waqiang estaba en realidad el jefe Li todo este tiempo. En ese momento, la gente que rodeaba a Li Waqiang lo miró atónita, paralizada, sin comprender lo que había sucedido. Oiga, señor Li, le pregunto, ¿dónde está Li Waqiang? ¿Qué le hizo? En ese momento, Xioner le gritó al hombre, mientras que Xion Da agarró a Xioner y le dijo que no se apresurara. En ese momento, Li Waqiang soltó una carcajada. Soy Li Waqiang, solo que en su faceta oscura. Por supuesto, también pueden llamarme Jefe Li. Sin embargo, por mucho que grites, es inútil. Este último mundo que queda está a punto de caer bajo mi dominio. En ese momento, el cuerpo de Li Waqiang estará poseído por mí. Justo entonces, Bold Qiang, que estaba de pie a un lado, pareció recordar algo y le gritó a Li Waqiang. En otras palabras, Li Waqiang y el jefe Li son en realidad la misma persona. En ese instante, Bold Qiang miró la motosierra que tenía en la mano. La motosierra, que antes era negra, había perdido su brillo oscuro. Revela una blancura sin parangón, una blancura que exhala un tenue aliento de vida y es increíblemente cálida. Entonces yo, Qiang el Calvo, no soy más que el lado luminoso de Li Waqiang. Antes de que Qiang el Calvo pudiera continuar hablando, Li Waqiang, que estaba de pie frente a él, le dijo algo. Así es, tú y yo somos uno, representando respectivamente la luz y la oscuridad de Li Waqiang. Lamentablemente, tal vez tengas un coeficiente intelectual más bajo y aún no te hayas dado cuenta. También hicieron muchas cosas por mí, lo que me permitió gobernar mejor todo el periodo. Esta vez, Bold Qiang estaba lleno de remordimiento. Nunca esperó que su jefe, el jefe Li, se convirtiera en su mayor enemigo. Con razón es tan amable. Siempre me ayuda cuando estoy en apuros. Ya veo. Quiere ganarse mi confianza. Bold Qiang dijo con una sonrisa irónica que había estado cegado por la verdadera voluntad del jefe Li desde el principio. Aunque claramente estaban del lado de la luz, esta sutil influencia los corrompió lentamente hacia la oscuridad. En este punto, Li Waqiang se había transformado por completo en la imagen del jefe Li. Jaja, ya no puedes detenerme. Ahora soy Li Waqiang, y Li Waqiang soy yo. Justo cuando el señor Li pensaba que tenía la victoria en sus manos, una espada apareció repentinamente frente a él. Cuando abrió los ojos, descubrió que Bold Qiang sostenía en realidad la espada de Damocles en su mano izquierda. Empuñó la motosierra, que relucía con una luz platino, con la mano derecha y miró fijamente al jefe Li con una mirada increíblemente feroz. La espada de Damocles, que acababa de perder su luz, está recuperando lentamente su brillo. Señor Li, se equivoca. No se ha convertido por completo en Li Waqiang. Aunque tu apariencia se ha transformado por completo en la de Li Waqiang, ¿ya puedo percibir que tu corazón no ha cambiado? ¡Qué corazón tan brillante! En ese momento, el señor Li miró tardíamente su corazón y descubrió que no latía. ¿Por qué? Li Waqiang, eres despreciable. Justo cuando el señor Li no se percató de nada, Bold Qiang le atacó con una motosierra. La luz blanca de la motosierra deslumbró a los ojos del señor Li, provocando que lo cerrara instintivamente. De repente, apareció un haz de luz blanca, como un estallido de rayos gamma antes de que muera una estrella. Aquello le atravesó el corazón al señor Li, quien miró a Bold Qiang con incredulidad. Justo cuando Qiang el Calvo pensó que lo había logrado, el jefe Li le dedicó una sonrisa maliciosa.
Dos agujeros azules aparecieron repentinamente en el cielo detrás de ellos, de los cuales surgieron dos orbes de luz negra. De repente, tres orbes de luz negra aparecieron alrededor del cuerpo del señor Li. Las 5 esferas negras de luz se alinearon inmediatamente una al lado de la otra detrás de Boss Li. De repente, las 5 esferas de luz comenzaron a retorcerse. Ya veo. Eso explica por qué Li Waqiang siempre se llevaba el orbe negro después de derrotar al monstruo. Así que Li Waqiang es en realidad el jefe Li, y está en connivencia con esas criaturas luminosas. Eso fue lo que dijo Xion Da sorprendido, dijo Xion Da desde un lado. De repente, otra escena apareció en la mente de Xion Da. Lo sabía. Eso explicaba por qué Li Waqiang tenía esas extrañas alucinaciones en Petrovsk. Mientras la esfera de luz giraba rápidamente, formó lentamente 5 figuras que exudaban un aura de muerte. El quinto emperador, Conrado. El cuarto emperador, Yubik. El tercer emperador, Slan. El segundo emperador, Freemant. El primer emperador, Void. Los 5 emperadores se reunieron, y de repente aparecieron en el cielo múltiples corrientes de energía mortal, formando haces de luz. Tras repeler la luz de Damocles de la mano de Bold Qiang, el jefe Li aprovechó la oportunidad para agarrarse la herida del pecho. Volvamos a los 5 lugares misteriosos. De repente, hordas de ratas aparecieron en el horizonte. Estas hordas de ratas, mezcladas con innumerables brazos, atacaron a Qiang el Calvo. Bear Ridge y Petrovsk, que teníamos ante nosotros, son ahora ruinas, aún envueltas en llamas. De repente, Bold Qiang cruzó la motosierra y la espada de Damocles. Un rayo de luz blanca, con forma de cruz, surgió de repente, precipitándose hacia las extrañas criaturas a la velocidad de la luz. Bajo la luz blanca, las imágenes inquietantes se desvanecieron una a una. Pero justo cuando Bold Qiang atacaba la extraña cosa que tenía delante. No es bueno. El maestro de la palma de hierro gritó repentinamente, justo cuando Li Waqiang giró la cabeza para mirar. En ese momento, el maestro palma de hierro había sido atravesado por una motosierra negra. Aprovechando el extraño ataque de Bold Qiang, el jefe Li planeó lanzar un ataque sorpresa por la espalda. Inesperadamente, el maestro palma de hierro bloqueó el golpe fatal para Bold Qiang. Debemos tener éxito. Los nunchakus cayeron al suelo, y el maestro de la palma de hierro, que había sido atravesado, comenzó lentamente a disiparse, convirtiéndose en humo negro y alejándose a la deriva. No. Palumna de hierro maestra. Al ver esto, Xion Da y Bold Qiang se enfurecieron por completo. Oso Grande apretó el puño y tranquilizó a Oso Pequeño. También se acercaron por detrás a Bold Qiang, los dos espalda con espalda, decididos a luchar a muerte contra el jefe Li. Pero al observar el flujo interminable de sucesos extraños a su alrededor, así como a los 5 emperadores y al jefe Li, las probabilidades de ganar esta batalla parecen escasas. De repente, a Xion Da le vino a la mente una frase que Li Waqiang le había dicho antes. Así es, en este mundo, por encima del trono y bajo las reglas, si estás dispuesto a explorar esto conmigo, ven conmigo. Por encima del trono, por debajo de las reglas, eso es todo. En ese momento, Xion Da giró la cabeza y le susurró algo a Qiang el Calvo. En ese instante, la luz de Damocles se disipó. La cúpula que debía proteger a Bear Ridge y Petrovsk de las infracciones de las normas se ha roto. Mientras tanto, Xion Da ya había descubierto que el campo de dominio de la ciudad del noreste se había extendido. Confiado en su victoria, el señor Li perdió la sabiduría que una vez poseyó como Li Waqiang. Comenzaron a mirarlos con desdén. Cesad vuestra inútil resistencia, ríndete ante mí. La ventaja es mía. Capítulo 52, el final del capítulo de Bear Ridge. Justo después de que el señor Li terminara de hablar, el ejército de 100.000 hombres giró inmediatamente la cabeza al unísono, mirando todos a Qiang el Calvo, Xion Da y Xioner. En este momento, Xion Da y Bold Qiang están espalda con espalda. Parecía que ambos habían encontrado una solución a través de su conversación, y rápidamente se marcharon hacia lados opuestos. Esta escena inexplicable dejó perplejo al señor Li, quien luego hizo un gesto de desdén con la mano. El ejército de 100.000 hombres y los 5 emperadores se separaron y persiguieron a los 2 hombres en la dirección en la que habían corrido. Los 5 emperadores persiguieron a Qiang el Calvo, mientras que el ejército de 100.000 hombres persiguió a Xion Da. En este campo de batalla, las llamas ardían, el humo negro se elevaba, la sangre corría por todas partes y el aire estaba impregnado del olor a muerte.
Los dos corrieron cada vez más lejos a la izquierda y a la derecha, con los monstruos y los soldados siguiéndoles de cerca. Pero justo en ese momento, el jefe Li pareció percatarse de que Xioner estaba frente a él. Debido a los extraños sucesos, los soldados persiguieron a Liu Qiang y Xion Da. En este punto, solo quedaban Xioner y el jefe Li. El jefe Li estalló en carcajadas, una risa tan malvada y aterradora que hizo temblar los cielos y la tierra. Miró fijamente a Xioner, como si quisiera engullir aquella deliciosa carne grasa. Liu Qiang, por favor, detente, te lo ruego. Pero en ese momento, Xioner perdió su habitual actitud infantil, se calmó increíblemente y le hizo una pregunta al jefe Li. Tras oír esto, el jefe Li se quedó atónito por un momento, luego estalló en carcajadas y dijo sarcásticamente: «¿Soy el jefe Li y no te lo dije hace mucho? Liu Qiang ya no está aquí». Turno en el campo de batalla. En este momento, Qiang el Calvo está siendo perseguido por los 5 emperadores. Las repugnantes atrocidades liberadas por los 5 emperadores persiguieron implacablemente a Qiang el Calvo. Ratas, gusanos, brazos, bultos carnosos y una mezcla de muchos huesos extraños y masas carnosas. Bajo el mando de los 5 emperadores, se elevó inmediatamente hacia el cielo. Estos amontonados trozos de carne, como una cúpula, oscurecen completamente el cielo, lleno de pequeños huecos. De vez en cuando, la sangre seguía goteando de las grietas, lo que le daba un aspecto particularmente espeluznante. De repente, un enorme objeto con forma de pilar surgió de entre los trozos de carne y se precipitó hacia Qiang el Calvo. «Oh no, es demasiado tarde». Mientras tanto, al otro lado del campo de batalla, un ejército de 100.000 hombres perseguía a Xion Da. Xion Da, debido al agotamiento, está a punto de ser completamente superado por el ejército de 100.000 hombres. Estos enormes ejércitos eran como robots, desprovistos de toda conciencia, que solo conocían las órdenes de su amo. «Oh no, nos han pillado». «No». El jefe Li pareció darse cuenta de algo, y Xioner, abajo, pareció haber perdido su anterior ingenuidad, mirándolo fijamente. En ese momento, el señor Li pareció recordar algo. ¿Podría ser? El señor Li apartó la mirada de Xioner y observó el mundo que le rodeaba. Como era de esperar, con la muerte de Donald, la protección de la luz de Damocles desapareció. El territorio de la ciudad nororiental ya ha anexado Bear Ridge y Petrovsk. «Oh no, he roto las reglas de Ciudad Noreste». Antes de que pudiera terminar de hablar, el cuerpo del señor Li comenzó a pudrirse. Igual que cuando Liu Qiang utilizó por primera vez las reglas para matar a la extraña criatura. Su cuerpo comenzó a pudrirse gradualmente, emitiendo humo negro, y su rostro se llenó de resentimiento. Y rugió furioso, rugiendo hacia el cielo. «¿Por qué? Yo». La putrefacción se había extendido hasta su boca, dejando solo un par de ojos malignos suspendidos en el aire, observando el mundo. Con la desaparición del jefe Li, los 5 emperadores y el ejército de 100.000 hombres también comenzaron a dispersarse. El mundo entero estaba lleno de ese humo negro que se disipaba y flotaba en el aire. Como dice el refrán, después de la lluvia sale el sol, el humo negro no permaneció mucho tiempo en el aire antes de disiparse. Solo quedaba el cielo. Al salir el sol, una luz deslumbrante iluminó los confines de la tierra. El dominio del mundo entero comenzó a desaparecer, y la quietud sepulcral se disipó gradualmente. Exhaustos, Xion Da y Wang Tou Qiang se desplomaron en el suelo. Mirando al cielo, que brillaba de un rojo intenso por la salida del sol. Repentino. Les ocurrió algo inesperado. Esa espada de Damocles, opaca y sin vida, como si el tiempo la hubiera olvidado. Inesperadamente, ahora ha recuperado su deslumbrante brillo. Se quedó allí suspendida en el aire, en silencio, como una estrella largamente dormida que despertaba de repente. Del mismo modo, Bold Qiang se quedó tan sorprendido que no pudo cerrar la boca. La misteriosa espada se alzó lenta y firmemente. Asciende gradualmente hacia el cielo infinito. Qiang, el calvo, contempló boquiabierto la increíble escena que tenía ante sí, temiendo perderse un solo detalle. A medida que la espada de Damocles seguía ascendiendo, finalmente alcanzó cierta altura. En un instante, varios deslumbrantes haces de luz brotaron de alrededor de la espada como fuegos artificiales, disparándose en todas direcciones. Estas luces eran tan deslumbrantes que su brillo eclipsó momentáneamente la cálida y suave luz del sol naciente. El mundo entero parecía estar envuelto en esa luz deslumbrante, y todo se volvió onírico y fascinante. Esta escena fantástica también fue presenciada por Xion Da y Xioner.
Parecían haber olvidado su fatiga y todos se pusieron de pie para mirar la espada de Damocles. Justo en ese momento, la espada se disparó hacia abajo. Insertar el cuerpo de Qiang el Calvo. Al instante, la luz se dispersó en todas direcciones, como una explosión, extendiéndose desde su origen. Xiongda y Xioner se cubrieron los ojos instintivamente, y cuando los volvieron a abrir, ¡tan hermoso! Bear-Ri ya vuelto a su estado original, el fuego que una vez fue voraz y la atmósfera de quietud mortal han desaparecido silenciosamente. Ahora, sin embargo, la primavera está en pleno apogeo, los pájaros cantan y las flores florecen, y toda clase de pequeños animales juegan alegremente en el suelo. Jiji, Momo, Beng Beng y toda clase de otros animales pequeños regresaron, mirando a Xiongda y Xioner que estaban de pie en el lugar elevado. Aparentemente ajenos a lo que sucedía, de repente oyeron una voz familiar. «Oh, no. Es Qiang el Calvo talando árboles, Xioner, rápido». «¿Qué? Estoy tan cansado. Ese horrible Qiang Calvo está talando árboles otra vez, impidiéndome descansar». Por mucho que Xioner se quejara, Xiongda solo pudo detenerlo para impedir que Bold Qiang cortara el árbol. «Hoy estoy de muy buen humor. Sin ese oso apestoso causando problemas, talar árboles es muy satisfactorio». De repente, un ruido provino de los arbustos que tenía detrás. OMS. De repente, Xiongda y Xioner saltaron de entre la hierba, apretaron los puños y caminaron hacia Qiang el Calvo. «Tú, Qiang Calvo, nunca quieres parar, ¿verdad? Otra vez estás talando árboles». «Xioner, vamos». «No. Malditos osos, no volveré a permitir que se salgan con la suya». Inmediatamente, Bold Qiang huyó del lugar, subió a su camioneta y condujo de regreso a su cabaña. Sin embargo, todo esto estaba siendo observado por un par de ojos, ocultos en lo alto del bosque. ¿Es este el Bear-Ri de siempre? Siento que nunca he estado aquí antes, pero a la vez me resulta muy familiar. ¿Infancia? ¡Qué interesante! La persona se dio la vuelta y se alejó. Me acabo de dar cuenta de que es calvo.